Hola, bienvenido a esta nueva clase de este curso de diseño y planificación subterránea, en donde vamos a ver la generación de una curva de tonelaje Ley. En este caso, esta información corresponde a un modelo de bloques, en donde tenemos las coordenadas del centroide de cada bloque que conforma este box, y tenemos alguna información como el tipo de roca o tipo de litología y la ley de cobre. Bien, por lo tanto, este es el formato del inventario de recursos que vamos a utilizar. Y para generar este inventario de recursos vamos a hacer el siguiente procedimiento. En primer lugar, tenemos que identificar cuál es la ley mínima de cobre y la ley máxima. Bien, acá tenemos que pueden seleccionar la columna completa, la E. No es necesario solamente seleccionar los números, pueden seleccionar con la letra Enter. Ese es el valor mínimo y el valor máximo. Ya, acá yo voy a ir aclarando algunas cositas. Eh, Depende de su versión de Excel, pero en alguna ocasión ustedes van a utilizar punto y coma y en otras versiones de Excel utilizan coma. Ya, para que lo tengan presente. Entonces, acá tenemos el valor mínimo y el valor máximo de la ley. Ya, eso es importante. Entonces, acá lo que vamos a hacer es colocar eh, una distribución de estas leyes. Vamos a hacerlo cada 0.1, ¿ya? Entonces de 0 a 0.1, luego 0.1 más el 0.1 para formar el 0.2. Bueno, en este caso Excel... Ah, bien, acá hay un problema. Mi Excel funciona con coma, ¿ya? Entonces tengo que usar 0,1. Ahí está. Eso era lo que les decía, que esto va a variar según Excel, pero básicamente van a hacer esta separación y luego esto de acá, si queremos ganar un poco de tiempo, lo podemos pegar acá, pero básicamente eso, es establecer estas, vamos a pintarlo de un color, de 001, 0102, 02 o 03. Bien, el primer intervalo va a ser cerrado y el segundo intervalo va a ser abierto. Bien, o sea, en esta primera fila yo tomo los valores igual a 0 y valores que sean menores que 0.1. Y en la segunda fila voy a tomar los valores que sean iguales a 0.1 y menores que 0.2. ¿Ya? Entonces eso sería lo primero. Tomar la decisión si esto va a ir separado cada 0.1 de 0.01 o hacer la separación de 0.02. En realidad lo único que va a generar es una menor cantidad de filas dentro de la tabla. ¿Ya? Existen algunas reglas estadísticas que me pueden ayudar a determinar cuánto es el lag, o sea, la separación, el intervalo que debe haber dentro de una fila, pero si lo hacen cada 0,1 o cada 0,2 no hay mayor importancia en este caso. Entonces ahora la marca de clase simplemente va a ser el promedio del máximo con el mínimo. Bien, recuerden que mi versión de Excel está utilizando coma para que lo tengan presente. No hay problema si su versión utiliza punto. La frecuencia parcial. Este es el momento en que vamos a aplicar una pequeña fórmula que depende si su Excel está en español o en inglés. ¿Ya? En mi caso, mi Excel está en español. Ustedes tal vez puedan tener su Excel en inglés. ¿Ya? Entonces, la fórmula que voy a usar va a ser contar punto sí punto conjunto. Ah, lo que vamos a hacer es contar
el número de leyes o el número de muestras que está dentro de este intervalo de leyes de cobre. Por lo tanto, contar puntos y conjuntos, seleccionamos la columna de las leyes y si se dan cuenta, eh, el mismo Excel me dice que tengo que usar punto y coma ahora. Punto y coma. Y acá le doy un criterio. Ya le voy a decir que cuente las leyes que sean veamos, esto siempre me pasa. Ya. Que sean mayores que voy a cambiarlo a español. Ya, ahí está. Entre comillas. Veamos. Siempre tengo este problema con mi teclado. Ya, ahí está. Mayores que cero. Entonces este, entre comillas, lo puedo copiar. Y luego le voy a establecer una segunda condición. Ya, ahí estamos. Puedo seleccionar o copiar esto y la segunda condición ya, se salió. Contar punto sí, punto conjunto. Ya, ahí está. Esa es la primera condición y habíamos visto que íbamos a establecer una segunda condición. O sea que cuente solamente el número de muestras que tenga una ley mayor que cero, a mayor o igual. Ya, eso es importante, porque el primer intervalo lleva el igual y el segundo intervalo que sea menor que nuestro 0.1. Bien, y cerramos con paréntesis y nuestro comando debería funcionar. Ya, acá hay un pequeño error. Tengo este número que no... Ahí está. Ahí está. Bien, entonces esa es la fórmula. Contar puntos y conjuntos. Seleccionamos toda la columna, ponemos el primer criterio y luego establecemos el segundo criterio. Para eso volvemos a seleccionar la columna y aquí tengo un pequeño detalle. Como mi Excel funciona con coma, entonces tiene que ser 0,1. ¿Ya? Si su Excel funciona con punto, va a tener que ser 0.1. Fíjense que recién cuando estaba con 0 punto lo voy a volver a establecer. No contó nada. ¿Ya? Y yo sé que hay leyes con valores de 0. Por lo tanto, si corrijo ese pequeño detalle, ahora sí está contando. ¿Ya? Y está contando dentro del rango que yo le estoy estableciendo. Leyes mayores o iguales que 0, pero a la vez menores que 0,1. Si ustedes copian esta fórmula para abajo, aquí hay un pequeño defecto. Se va a mantener constante eh, los límites inferiores y superiores, y eso los tienen que modificar ustedes para cada fila. ¿Ya? Es como un pequeño detalle que tiene esta, no sé, fórmula de Excel. Pero si ustedes hacen esa corrección, tal vez alguno está pensando, pero profesor, en vez de llegar y marcar, no sé, escribir 03, puedes seleccionar la casilla. Ah, sí, también lo he intentado y no funciona. Ya, y por lo tanto es como la forma más rápida de hacerlo. Bueno, voy a copiar esa solamente para evitar colocar la coma. Este va de 05 a 06.
Bien, esta es la magia de la preparación de esto. Yo les dije que le iba a enseñar a hacer esto paso a paso. Sé que esto no se ve tan divertido, pero les prometo que este va a ser como el único paso lento dentro de la construcción de esta tabla. Es cierto que siempre existe más de una manera de hacer las cosas. Esta es una manera de hacerlo, ¿ya? Esta es como la manera, especialmente de generar esta columna, es como la manera lenta. Me pueden preguntar, pero profesor, ¿existirá otra manera más rápida de hacer esto? Sí, y lo vamos a ver, ¿ya? El tema es que no sé, llevo años en esto y no sé si confío tanto en esa manera, ¿ya? Eh, pero según lo que he observado, los resultados son correctos. Am, pero creo que en alguna ocasión vi algo que no era tan correcto, ¿ya? Pero les voy a, tal vez al final de este video, eh, nos vamos a detener cuando esté todo listo y les voy a enseñar a hacer esta columna de una forma mucho más rápida. Bueno, aprovechando las nuevas herramientas que nos ofrecen las nuevas versiones de Excel. Ya antiguamente, estoy hablando hace unos tal vez 10, 15 años atrás, Excel no venía con una herramienta que es la que vamos a utilizar para hacer esto más rápido. ¿Ya? Entonces, acá está. Si queremos asegurarnos, tenemos que ir revisando los límites. Siempre eso es bueno. Siempre ir revisando. Nos podemos equivocar. Bien. Otra forma de ir revisando es sumar todo. ¿Ya? Si suman todo, ah, bueno, estoy con el Excel en español, llegan a este valor. Bien. Y si ustedes suman, cuentan todas las muestras en total, contar, eh, deberían llegar a la misma cantidad de muestras. Si seleccionamos de aquí hacia abajo, tenemos exactamente la misma cantidad de muestras. Por lo tanto, esta distribución de frecuencia parcial que tenemos acá es correcta, cumple con los límites y conserva el número total de muestras. ¿Ya? Entonces ese es un buen como chequeo que pueden hacer para saber si lo que acaban de escribir está correcto o no. El tonelaje parcial, esta nueva columna que viene acá, simplemente es la acumulación o sea, la tonelaje, sí, tonelaje parcial. Ya, esto de acá, estas muestras de acá son bloques, ¿ya? Y estos bloques tienen dimensiones. Las dimensiones de estos bloques son de 30 por 30 por 30. ¿Cómo yo sé que son de 30 por 30 por 30? Por lo siguiente, podemos seleccionar la columna XZ, podemos aplicar un filtro, ir al menú datos y acá podemos ver la diferencia. Si se dan cuenta pasa del 3205 al 3235 y después del 65 al 95, o sea hay 30 de diferencia en X. Y en Y sucede lo mismo, del 6210 al 6240, ¿ya? Y lo mismo sucede en Z. Pasa de 65 a 95, de 65 a 35, de menos 5 a 25, por lo tanto la diferencia es 30. Eso es importante, saber el tamaño de la celda, ¿ya? Y ese es el tamaño de la celda. ¿Por qué? Porque otro dato que vamos a utilizar es asumir una densidad constante. En este caso el mineral vamos a asociarle una densidad de 2.6.
¿Ya? Acá tenemos el número de bloques. Eso corresponde a la frecuencia parcial, el número de bloques que está en este rango de leyes. ¿Ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer, ese número de bloques lo vamos a multiplicar eh, por su volumen, o sea, cada unidad tiene un volumen asociado, y por la densidad. Por lo tanto, ese número de bloques lo vamos a convertir en un tonelaje. ¿Ya? Todos esos bloques pesan tanto. Pero vamos a trabajar, como sucede generalmente, con estos tonelajes no en ton, o sea, no vamos a utilizar, no sé, 232, todo ese número completo, sino que lo vamos a trabajar en millones de ton. Entonces lo podemos dividir por un millón, que en Excel es 1, es 6. ¿Ya? El 1 es 6, internamente se convierte en un dígito de un millón. Entonces ahí lo tenemos expresado en millones de ton. ¿Ya? Y es el tonelaje parcial. Ahora vamos a ver el tonelaje acumulado. Simplemente seleccionamos la fila de abajo y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar la fila de al lado más la fila de abajo de la columna de tonelaje acumulado. Voy a volver a explicar el procedimiento. Nos paramos en el tonelaje acumulado, seleccionamos la que está al lado en frecuencia parcial o tonelaje parcial, más la que está abajo, inmediatamente abajo en la columna de tonelaje acumulado. Bien, este procedimiento simplemente lo copiamos hacia arriba y lo que deberíamos observar es que si nuevamente, para chequear si esto está bien, podemos sumar toda la columna de tonelaje parcial y este valor de acá, como se supone que es el acumulado final, deberían ser idénticos. ¿Ya? Si este de acá lo voy a pintar de color naranja, es igual que este valor de acá, significa que este procedimiento que hicieron en esta columna está correcto. Bien, el fino, este es un fino, bueno, vamos a ponerle apellido, es un fino parcial en millones de ton y básicamente vamos a multiplicar oh, sí, la marca de clase multiplicado por el tonelaje parcial y dividido en 100, porque esa marca de clase es una ley que está asociada a un porcentaje de cobre. ¿Ya? Y esa fórmula la vamos a copiar hacia abajo. Bien, algo interesante dentro del mundo de la minería es que generalmente cuando hablamos de tonelaje, generalmente existen algunas como práctica interna que solamente se trabaja con dos decimales. Y cuando utilizamos leyes es cuando recurrimos al tercer decimal. ¿Ya? Es como algo súper estándar dentro de todo lo que son report o informes. Ahora que tenemos la columna de fino parcial, vamos a establecer la columna de fino acumulado. Se sigue exactamente el mismo procedimiento de la columna de tonelaje acumulado. Podemos copiar eso y de esa manera podemos avanzar un poquito más rápido. Y nuevamente podemos chequear que la suma de todo el fino parcial nos da 13.158 y que el fino acumulado al final de la columna de fino acumulado debería coincidir en ese valor. Si le agregamos un tercer decimal es exactamente igual. ¿Ya? Y la última fila de ley media va a ser igual a el fino acumulado dividido por el tonelaje acumulado. Y todo eso por 100. ¿Ya? Y esa fórmula la vamos a copiar. Y nuevamente la vamos a dejar con 3 decimales y con esto hemos terminado nuestro inventario de recursos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Eso es importante. Terminamos la primera parte que es como generar este inventario. Ahora viene una parte mucho más importante que es interpretar estos resultados. ¿Ya? En primer lugar yo puedo ver lo siguiente.
que este yacimiento cuando, si yo quiero evaluar todas sus reservas mineras, este yacimiento cuenta con 23.000 millones de toneladas. Ya es un número súper exagerado, pero es lo que cuenta, y con una ley asociada de 0.057 porcentaje de cobre. Ya asumo de que estoy contando todo el modelo de bloques, sí, por eso, ya. Si ustedes dicen ya, pero ¿qué pasa si en el proyecto trabajo con una ley de corte de 0.5? Ya, esta primera columna es la que se conoce como columna de ley de corte. Si trabajo con una ley de corte de 0.5 va a pasar lo siguiente. ¿Cuánto tonelaje yo voy a tener que esté sobre una ley de 0.5? 41 millones de toneladas. ¿Y qué ley va a tener ese material? 0.74. Entonces para esto me sirve el inventario. Oh, ¿y qué pasa? Fíjense en lo que habíamos conversado en la clase de teoría. ¿Y qué pasa si yo elevo la ley de corte del proyecto? Las reservas económicas tienden a bajar. O sea, si yo ahora trabajo con fíjense, con una ley de corte de 1, fíjense, las reservas económicas ahora son de 7 millones nomás. Pero la calidad de ese material tiene que ser mayor. Por eso su ley media es de 1,14. Bien, entonces ahí está o se cumple lo que habíamos visto en clase de que la ley de corte tiene un impacto directo sobre las reservas económicas del proyecto, asumiendo que todo esto está construido a base de reservas mineras, ¿ya? Y yo puedo interpretar la información simplemente utilizando la tabla o puedo construir un gráfico, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, ¿ya? En este gráfico vamos a ir a insertar mmm, gráficos por línea. Ahí está. Vamos a darle botón derecho, seleccionar datos, vamos a agregar, veamos, no, este no es el gráfico que necesitamos, lo voy a borrar. Vamos a ir a insertar, es un gráfico por dispersión de tipo línea, ¿ya? Ya le voy a explicar por qué no era bueno, puede ser, pero seleccionar datos, agregar. Necesitamos tanto la variable x como la variable y, ¿ya? En este caso vamos a generar una variable llamada tonelaje. En el eje X vamos a seleccionar la columna de ley de corte, que le había dicho que era la columna mínimo. Enter. Y en el eje Y vamos a seleccionar la columna de tonelaje acumulado. Ok. Vamos a agregar una nueva y se va a llamar ley. En el eje X volvemos a seleccionar la columna mínimo completa, solo los números sin la letra, o sea del 0 al 1,4. Y en el Y seleccionamos ley media. Bien, la columna completa y a aceptar. Y a aceptar. Y ahora lo que vamos a hacer es dar botón derecho a, veamos, a esta línea de color rojo, la seleccionan y se va a dar cuenta de que selecciona la columna mínimo y la columna ley media. ¿Ya? Botón derecho y aquí vamos a dar, bueno, hay dos opciones de hacerlo. Podemos ir creo que a dar formato o cambiar tipo de gráfico. Ya, en cambiar tipo de gráfico nos vamos inmediatamente a combinado y mantenemos estas dos opciones, pero simplemente activamos eje secundario a aceptar. Y aquí estaríamos listo. Ya, lo único que vamos a hacer es que en este dar formato al eje vamos a seleccionar este eje vertical de acá
botón derecho y le vamos a decir que dar formato al eje, que no parta de un valor negativo, sino que parta de cero. Y ahí se va a corregir eso. ¿Ya? Ahora que tenemos el gráfico, ah, vamos a hacer lo siguiente. En este botón más vamos a activar títulos de eje y títulos del gráfico. A este le vamos a llamar ley de corte y entre paréntesis porcentaje de cobre. Eso es sumamente importante en todo lo que es ingeniería. Siempre las cosas tienen que llevar sus unidades y esto va a ser tonelaje y su unidad va a ser millones de ton. Ya, y aquí hay un tema súper, no sé, puntual, pero la abreviación de toneladas es T, solamente la T. No es TON, ¿ya? La abreviación de TON corresponde a toneladas cortas en inglés. Y la abreviación de toneladas métricas, que son las que usamos principalmente en Chile, es T, ¿ya? Por lo tanto, no es lo mismo decir que un camión transporta, por ejemplo, 30 T a decir que transporta 30 ton. Ya no son lo mismo. 30 toneladas métricas, si ustedes las convierten en toneladas cortas, o sea, en ton, son un número más grande. ¿Ya? Para que lo tengan presente. ¿Y eso ha causado confusión en el mundo de la minería? Sí. ¿Ya? Principalmente todo lo que son equipos que vienen de afuera generalmente tienden a utilizar el valor de las toneladas cortas, siendo que nosotros utilizamos toneladas eh, métricas. Curva, tonelaje, ley. ¿Ya? Y este eje también es ley. Y siempre algo importante es nunca olvidarse de colocar las unidades, especialmente la ley, porque el cobre puede estar, no sé, en ppm, en porcentaje, en lo que sea. No deben asumir que la gente va a entender cuál va a ser la unidad del material. ¿Ya? Y aquí tenemos el gráfico eh, de curva tonelaje ley. En este gráfico de curva tonelaje ley, veamos, quiero observar algo simplemente. Si me dan un segundo, tengo una pequeña duda de, especialmente acá en la ley, en el eje Y, sí, seleccioné la columna correcta y en el eje X también. Ya. Quería asegurarme de eso. Ahí está. Ya. Recién estaba observando algo que era un poco raro. Veamos. Ya. Acá hay algo que me llama la atención. ¿No? Está bien. Ya. Entonces, este es el gráfico de la curva tonelaje ley. Recuerden que existe más de una forma de construir este gráfico de curva tonelaje ley. Este es un tipo de gráfico que, según lo que yo le había comentado en clase, utiliza el término de fino, ¿ya?
Entonces una manera de obtener esta curva tonelaje ley. Y con esto hemos llegado al final de este video.